Buenas tardes, hermanos y hermanas, visitantes y los que nos acompañan en esta tarde. Dios los bendiga. Es gusto vernos nuevamente, hermanos, y quiero empezar a decirles que a lo mejor, no sé, la costumbre, ¿verdad?, de nosotros, pero queremos empezar a decir que los amo, mis hermanos. Y no quiero que sea nomás una vez, pero que me haga yo ese esfuerzo, ¿verdad?, de decirles, porque realmente sí los amo. Y en esta tarde nuestro Dios me ha permitido de ser el expositor de su palabra. Y he titulado este sermón, que es muy conocido, quizás muchos nos recordemos en nuestra infancia, pero es sobre el buen samaritano. El buen samaritano, que es encontrada en el libro de Lucas, capítulo 10, será nuestra escritura base en el libro de Lucas, capítulo 10, del 25 al 37. No lo vamos a leer ahorita por completo, pero durante el sermón, ¿verdad?, vamos a pasar a estudiar juntos estos versículos. Pero antes de todo, vamos a ir a nuestro Dios en oración. Oremos. Padre que moras en la eternidad, santificado sea tu santo bendito nombre. Venimos delante de ti nuevamente, Padre, agradecidos por las infinitas bendiciones que tú nos sigues derramando, aún no siendo merecedores de ellos. Padre, te agradecemos que nos hayas cuidado, protegido, Padre, y también llegar con bien a este recinto como tu iglesia, alabándote en espíritu y en verdad. Esperando, Padre, que todo lo que hagamos en este servicio dedicado a ti, que sea con orden, pero también que sea de agrade a tus ojos, Padre. Gracias te damos nuevamente, Padre, y te agradezco por ese privilegio que me das en este momento de poder predicar de tu palabra en este momento. Te pido que me des palabras fáciles, Padre, para que así todos nosotros salgamos de este lugar edificados, Padre. Te pedimos que nos perdones nuestras iniquidades, todas esas cosas y mucho más, te lo ponemos en tus manos. En nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. El buen samaritano. Como les mencioné, quiero que me acompañen en esta tarde el capítulo 10 de Lucas. Es un pasaje, como lo he mencionado, muy familiar. Empezando con el versículo 25. Lucas 10, 25. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y he aquí un intérprete de la ley, y se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Una pregunta, ¿verdad? Una pregunta sobre este intérprete de la ley, o sea, un abogado, preguntándole y probándole a nuestro Señor Jesucristo, preguntándole una pregunta: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y he aquí que un cierto, ¿verdad?, esa persona se levantó, tentó, diciendo esa pregunta, y Jesús le hicieron esta pregunta no solamente una vez. Esa pregunta no fue la primera vez que nuestro Señor Jesucristo lo haya oído. Y me imagino, hermano, que al periodo de su ministerio de nuestro Señor Jesucristo no fue la primera y última vez que alguien le había hecho una pregunta así. Y lo contesta, ¿verdad?, en el 26. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Continuando con el versículo 27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 28. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero nadie lo ha hecho, mis queridos hermanos, jamás. Nadie en la historia de la raza humana ha amado a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza, con toda su vida, y al mismo tiempo amar a su prójimo como a sí mismo por toda su vida. Ese fue Cristo, el único excepción. Esa es la razón por la que todos nosotros hemos quedado cortos. Todos somos pecadores y todos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y encontrar el perdón.
El versículo 29 continúa así: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, hablando de ese intérprete de la ley, que quiere justificarse, como muchos, ¿verdad?, hoy en día quieren y quisieran justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Una pregunta que quiero que cada uno de nosotros nos pongamos a analizar: ¿quién es mi prójimo? Él era abogado, ese intérprete de la ley, era abogado, y su trabajo era contrainterrogar. Ese era su trabajo. Y le preguntó a Cristo: ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Cristo, ¿verdad? Ahí se viene la parábola, ¿verdad?, del buen samaritano. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Jesús dio esta historia como respuesta no solamente a la segunda pregunta. Recordamos que le preguntó 2 preguntas ese intérprete de la ley, y esa respuesta, lo que dio Cristo, era la respuesta para esas 2 preguntas. La primera pregunta: maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? A todos aquí les gustaría tener la vida eterna, amén. A todos les gustaría saber que cuando mueres vamos al cielo, amén. Sabemos que vamos a morir. Está decretado que el hombre muera una vez. No puedes escapar esa muerte, pero te gustaría saber que tienes la vida eterna. Ahora, la vida eterna no empieza en la muerte. La vida eterna comienza en el momento en que crees y recibes a Cristo como tu Salvador y confiesas y te bautizas por el perdón de tus pecados. Hay gente que está viviendo, mis queridos hermanos, viviendo en lo carnal. Me recordaba el estudio del hermano Chávez en los miércoles sobre la gente, ¿verdad? Desafortunadamente, hermanos en Cristo regresando para atrás a lo carnal, significando que ellos están muertos espiritualmente. Recordemos el versículo en Romanos 8, 7, 9. Acompáñame a leer esa escritura, Romanos 8, 7, 9. Lo voy a leer rápido para cuestión de tiempo, empezando con el versículo 7 del capítulo 8 de Romanos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivéis según la carne, sino según, ¿dónde? El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Más claro, mis queridos hermanos, no puedo ser. Viviendo en el Espíritu 1:9, ¿verdad? Romanos 8. Léenlo todo, ¿verdad? Como tarea, ¿verdad? Ahorita estamos leyendo esos 3 versículos 7 y 9, pero cuando tengan tiempo, leen ese capítulo 8 completamente y pueden ver cómo viviendo en el Espíritu. Pero están muertos en los ojos de Dios los que viven carnalmente. No tienen ninguna relación ni ninguna comunión con Dios en lo absoluto. Van a la iglesia, pero realmente no tienen a Cristo en su corazón. Espero, mis hermanos, que nosotros no seamos esas personas
que regresamos a ser carnales después de haber probado esa victoria que tenemos en Cristo Jesús. Predicaba hace mucho tiempo, me recuerdo, sobre la transformación que hacemos al entregar nuestra vida a Cristo. Y puse el ejemplo de una mariposa en su capullo, ¿verdad? Antes de ser mariposa es un gusanito y luego, ¿verdad?, se transforma en una mariposa durante un poco de tiempo. Así somos nosotros. Antes nos arrastrábamos por la tierra y luego conocimos a Cristo, lo aceptamos, nos convertimos, nueva criatura nos empezamos a vivir. En 2 Corintios 5:17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No vale la pena, mis queridos hermanos, de poder ser transformados por medio de la palabra de Dios, de salir de las aguas del bautismo como nueva criatura, siendo esa bonita y hermosa mariposa con alas. Pero lo que hacemos, ¿verdad?, lo que podemos ver en la actualidad es que desafortunadamente muchos hermanos que se han salido, ¿verdad?, es como se cortan las alas. Siendo mariposas de poder volar hasta el cielo, ¿verdad?, se cortan esas alas y regresan para atrás a la suciedad. Regresar a su vida antigua. No vale la pena, mi querido hermano y hermana, de regresar. Y si es la primera vez que estás escuchando, estás en el lugar correcto. Y así la religión, ¿verdad? El mundo describe como Cristo y lo sumamente, como mencionaba en su mano rara, que ya no hay esa importancia de la iglesia. Ya se convierte en una palabra, en una frase que es la religión. Y por eso se vuelve bastante aburrido para la gente que oye de la palabra de Dios. Es una decepción para ellos, porque ellos intentan reprimir sus sentimientos, sus emociones, sus pasados. Quieren llenar ese vacío en sus corazones con placeres del mundo. Y lo podemos ver de que nunca van a poder ser satisfechos sin Dios. Es como, no sé si alguien ha tratado de construir un rompecabezas y estás casi terminando y estás buscando por esa pieza que te falta. Bueno, sabemos que esa pieza es Cristo. Y sin Cristo, hermanos, nunca vamos a ser completos. Nunca vamos a llegar a esa meta final. Siempre va a ser ese lugar vacío en sus corazones porque solo Dios lo puede llenar. Porque fuimos hechos a la imagen de Dios y sin Dios siempre habrá un vacío. Esta pregunta que le preguntó de ese abogado a Cristo: ¿y quién es mi prójimo? A veces se nos olvida quién es nuestro prójimo. Leemos el buen samaritano y realmente nos enfocamos en que cómo el samaritano lo ayudó, pero se nos olvida el significado. Esa pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dio la respuesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Pero también no se nos olvida la última parte de esa oración: y a tu prójimo como a ti mismo. Quería decirles, de 663 millones de personas, mis hermanos, en este planeta viven en situación de hambruna. En el mundo se produce alimentos más que suficientes para alimentar todo este planeta. Sin embargo, ¿por qué hay 673 millones de personas que siguen pasando hambre? ¿Sabían de que cada persona de 11 personas en este mundo se acuesta con hambre cada noche? ¿Son acaso ellos nuestros prójimos? ¿Cuándo fue la última vez que diste, mi querido hermana, ayuda a alguien fuera de tu familia? ¿O cuando has dado de tu propio bolsillo a un hermano en Cristo? ¿Has compartido tu conocimiento de aquellos que necesitan una educación? ¿O has ayudado con tus habilidades de poder agacharnos, sabiendo que nuestro hermano o hermano de mayor edad no se puede agachar? Y tenemos esa habilidad.
ayudar a nuestros hermanos que están en discapacidad? Son preguntas, hermanos, que quiero que se analicen, que se hagan un autoexamen, muestren su compasión y sus oraciones por la paz de este mundo. ¿Te preocupas por los ancianos? Nomás nos preocupamos a veces por los ancianos y los discapacitados, pero también los ciegos, los drogadictos, los alcohólicos, los caídos moralmente, tus enemigos. Especialmente nuestros enemigos queremos evitar, ¿verdad? Pero son ellos los primordiales que debemos demostrar nuestro amor y preocupación. ¿Quién es tu prójimo? ¿Cuál es tu responsabilidad con tu prójimo? A veces vemos a un hermano ayudar a otro hermano y pensamos en nuestra mente que el hermano, pues ya, él siempre se encarga de todas las cosas. O esa hermana siempre se encarga de ayudar a ese hermano. ¿Cuál es tu responsabilidad? En el mundo moderno de transporte y tecnología sabemos que el mundo sigue cambiando, mucha tecnología sigue avanzando, la inteligencia artificial ha llegado a cosas que nos sorprenden, pero se ha convertido también, mis queridos hermanos, un vecindario sin ser una hermandad. Y déjame explicar que el mundo entero de repente se convierte en nuestro vecino. Y lo digo porque ya podemos contactar con una persona al otro lado del mundo. Poner un video en Facebook Live o en YouTube o en las redes sociales, podemos comunicar, podemos hacer comentarios con alguien que está millas y millas de lejos. Esas personas que están sufriendo, mis queridos hermanos y hermanas, en el sudeste asiático son nuestros vecinos. Esas personas que sufren en África Central son nuestros vecinos también, y son también nuestra responsabilidad. No estoy diciendo ahorita, hermano, no estoy predicando que ganamos nuestros bolsillos y nuestro pago y nuestro cheque y que sigamos mandando dinero a los huérfanos o a las personas, pero nos debe de reflexionar. ¿Qué estamos haciendo para mostrar ese amor que Cristo nos dio en la cruz a la gente que aún no conoce? Que es quizás, hermanos, mostrando el amor y mandando un dinero, puede ayudar a esas personas a reconocer la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad, no solamente de los huérfanos, pero de cada uno de nosotros. Tenemos y vamos a dar cuentas de ello. Vayamos a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículo 34. Los principales mandamientos. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y una de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y sigue en el versículo 39. A veces paramos ahí en el 38. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Lo podemos también leer en Marcos 12, 28, 34, pero no lo vamos a leer todo, pero sino el versículo 31 de Marcos 12, 31. Amarás a tu prójimo. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Vamos a examinar esas palabras. Amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Nos amamos, hermanos? ¿Nos amamos nosotros mismos? No podemos decir que amamos a Dios y a la misma vez nuestra vida dice otra cosa. Si no te amas a ti mismo, se nos olvida a veces, mis hermanos, lo valioso que tú eres para Cristo, para Dios. Se nos olvida que Dios amó tanto que envió a su Hijo unigénito para morir en la cruz por ti. Y Él nos amó primero.
las Escrituras dicen que Jesús también vino, ¿verdad?, a sanar a los de corazón roto. ¿Quiénes de nosotros ahorita en esta tarde tenemos o estamos aquí con un corazón roto? Y no solamente Cristo tiene esa responsabilidad, porque dice también, vayamos a Isaías, en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 61. Isaías 61, en el primer versículo, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y luego vemos lo que dice el Antiguo, y luego vamos al Nuevo Testamento en Lucas capítulo 4. Vamos a hacer esa correlación, ¿verdad? En Lucas capítulo 4, versículo 18, dice así la palabra de su Dios: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesús vino a sanar los quebrantados de corazón, mi hermano. Y no solamente como lo mencioné en varios minutos, no solamente tiene esa responsabilidad Cristo de, ¿verdad?, sanar a los que están inquebrantados. Claro, sabemos de que solo Cristo puede sanar. Su ministerio de Cristo, de nuestro Señor Salvador, se centró en restaurar a las personas espiritualmente, emocional, físicamente. Mostró compasión a quienes sufrían, eran rechazados, estaban enfermos o agobiados por culpa. Amar al prójimo refleja, mis hermanos, la obra sanadora de Cristo. Cuando los creyentes aman a nosotros, cuando nosotros amamos a los demás con compasión, con perdón, con bondad, con generosidad, con paciencia y también presencia, se nos olvida también de estar presentes con nuestros hermanos. Nos convertimos en instrumentos a través de los cuales se puede experimentar la sanación de Dios. Si bien en última instancia sabemos que solo Dios sabe y sana los corazones, pero las personas también, nosotros siendo santos, podemos sobrellevar esas cargas de esa persona. Esta idea se repite en otros pasajes, en Gálatas capítulo 6, versículo 2. Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros, incumplir así la ley. ¿De quién? De Cristo. Más adelante vamos a la primera carta a Juan, 1 Juan 4, 11. Primera de Juan 4:11 dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. En 2 de Corintios capítulo 1, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3 a 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Enseña que Dios nos consuela para que podamos nosotros consolar a otros. Una forma sencilla de entender esa relación es la siguiente: Jesús nos sana para que podamos amar a los demás.
Y amar a los demás a menudo se convierte en una de las maneras en que ellos pueden conocer también a Dios. Por ejemplo, si alguien sufre una pérdida, se muere alguien, puede que no se va a librar instantáneamente, ese dolor no se va a ir, no se va a huir instantáneamente, ese dolor que carga esa persona que ha perdido a alguien, pero como hermano, como hermana, estar ahí presente, a lo mejor quizás llevarle comida, orar con él o ella, o simplemente, como mencioné, estar presente con esa persona. Eso es vivir el mandamiento que Cristo nos mostró en amar a nuestro prójimo. Extender ese mismo amor, mis hermanos, no solamente con nosotros, pero extender con la gente que está fuera de esas puertas. A través de ese amor, otros pueden experimentar la compasión y también la esperanza de Dios. Y luego hay una pregunta, regresamos para atrás a las preguntas que hizo ese abogado, ¿verdad? Ese intérprete de la ley. No solamente es una pregunta social, sino también una pregunta espiritual. Este hombre dijo: maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, y la pobreza espiritual de aquel hombre la pobreza espiritual de aquel hombre era más profunda y peor que la pobreza material. Otra vez, y Jesús demostró una y otra vez que la enfermedad espiritual es peor que la enfermedad física. Recordar eso, que a veces nos enfermamos y pensamos que estamos muriendo, ¿verdad? Cuando nos da gripa o fiebre, pero recordar que la enfermedad espiritual es más doloroso, es más serio y debemos de estar atentos. En tantas partes del mundo va a haber tantos desastres y debemos hacer lo que podamos. Recordaba que leía cuando había los incendios ahí en California. ¿Sabían de que una de la iglesia de Cristo de Pasadena, me recuerdo, de que se cayó, ¿verdad? Porque pues se llegó de llamas, y muchas iglesias de Cristo alrededor de la nación, no me recuerdo específicamente de las iglesias, pero no solamente ayudaron a esas personas, no solo más ayudaron a esa iglesia, sino se hicieron como un edificio para que ayudara a la gente que también estaban alrededor. O sea, no solamente hicieron esa específica nomás de los cristianos, nomás los santos, sino también lo hicieron para la gente que también estaba sufriendo. Ahí ellos también demostraron el amor de Cristo. Imaginémonos si ellos fueran cerrado esas puertas o esas ayudas a la gente que no había conocido de Dios. Me imagino que al saber que la iglesia de Cristo les había ayudado a ellos le dan ese querer de conocer a esos ayudantes. Así nosotros podemos hacer esa ayuda a la gente que aún no conoce a Cristo. Entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Verdad? Una pregunta. ¿Cómo podemos ser salvos? Es la misma pregunta que el carcelero le hizo a Pablo y a Silas, recordemos, en la cárcel. Esa pregunta y la respuesta que dio Pablo, ¿verdad? Dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y luego, ¿qué pasó, verdad? No solamente creer, pero luego se bautizó ¿quién? El carcelero, y con todos los suyos, dice la palabra de Dios. O sea, Pablo y Silas demostraron el amor al prójimo porque el carcelero ya estaba a punto de matarse. Pero no solamente social y espiritual, sino que es un problema individual, mi hermano. Ese problema individual. Mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. Vamos a leer: nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. A través de la palabra de Dios vemos tantos versículos que nos muestran demostrar amor a todos. Y la Escritura dice que cierto hombre, esa persona que fue dañado en la historia del buen samaritano, estaba bajando, ¿verdad?, a Jericó. Jericó estaba a 800 pies por debajo de Jerusalén. O sea, Jericó estaba a 18 millas de distancia. Y ese hombre bajó por el camino de Jericó.
Jerusalén era el lugar de la ciudad de Dios. Era la ciudad de paz en ese momento. Era la ciudad de la verdad. Era la ciudad donde estaban los teólogos. Pero ahora iba hacia abajo. Y todos estamos en ese camino descendiente de Jericó. Cada uno de nosotros, si lees las Escrituras y lees en Romanos, ¿verdad? 5, encontrarás que el pecado comienza en el principio y nos lleva hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y este hombre estaba en su camino hacia abajo. Jesucristo, mis hermanos, en la cruz puede transformar la vida humana y cambiar el odio por amor. Y eso lo demostró también nuestro Señor Jesucristo. Un hombre cierto cayó entre ladrones y le despojaron de su ropa y le hirieron, y todos hemos caído con el diablo y sus demonios. Nos han despojado, nos han herido, nos han dejado por muertos. Jesús dijo que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Y dice que yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. Observan la diferencia, mis queridos hermanos. Hay un ladrón que viene a matar, a destruir, para matarte, y Jesús dijo, he venido para que tengan vida y en vida la tengan en abundancia. Los ladrones han herido y despojado a este hombre y se han marchado de él y lo dejaron medio muerto, solo y abandonado, quizás también desnudo. Cuando se levantó y recuperó la conciencia, me imagino, a veces no nos ponemos a pensar cómo se despertó esa persona después de haber casi muerto. Un día te despiertas, te encuentras a ti mismo que el pecado te ha destruido. A veces en nuestra vida antigua recordamos que estábamos en pecado, que ni podíamos movernos o no podíamos encontrar esa salida. La Biblia dice que estamos muertos en pecados y en transgresiones. Efesios 2:1. Veamos Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio la vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mencionaba en nuestro lado. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿En dónde? En Cristo Jesús. La Biblia dice que la que vive en placeres está muerta mientras vive. Puede estar físicamente vivo, pero espiritualmente muerto. Tu alma está muerta. No puede salvarse a sí mismo tu alma. No puede moverse, no puede salir de ese pozo, está estancado. No puede curar esas heridas. El resultado del pecado sabemos que es la muerte. El hombre va a morir, vas a morir. Es por eso que Cristo vino y murió en la cruz. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Y luego llegaron algunos charlatanes de la salvación. Los charlatanes, o sea, personas que engañan fingiendo saber lo que no sabe, o que dicen cosas falsas usando palabras convincentes, ¿verdad? Estamos hablando de el sacerdote que pasó ahí donde estaba tirado ese hombre. El mundo está lleno de falsos profetas, mis hermanos, lobos rapaces. ¿Y cuántos de esos falsos hay en todo el mundo? Hoy en día esos falsos profetas
están prometiendo todos tipos de cosas. Por eso Jesús dijo, cuídate de que nadie te engañe. Y vamos a leer varios versículos para recordar, para subrayar, para recordar que Cristo siempre nos da esa advertencia. En Mateo 24, 4 al 5, veamos el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 24, 4 al 5. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Advirtió que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Pablo en su segunda carta a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán del mal en peor, engañando y siendo engañados. Primera de Juan 2:18 dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y por último, Primera de Juan 4, 1 al 5. Primera de Juan, más adelante en el capítulo 4, versículo 1 al 5 dice, vamos a leer más el versículo 4, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad. Ahí está la clave. Probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dijo, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Y mucha gente les seguirá hasta su perdición y su muerte. Recordar que va a haber, cuando nos acercamos más al fin del fin del mundo, se intensificarán, o sea, se empeorarán y serán más creíbles todo el tiempo. Si la gente se está creyendo los falsos profetas ahorita, imaginémonos cuando estamos llegando más al fin, a la segunda venida de Cristo, que van a salir tantas personas y van a ser suaves en sus palabras y van a ser más creíbles. Por eso Cristo nos dice que no os engañen. Pablo le escribió a Timoteo en 2 Timoteo 3, 5 al 7, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. 2 Timoteo 3, 5 al 7, versículo 6, porque de esos son los que se meten en las casas y llenan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Palabras muy serias que nos deben de dar miedo también. En el versículo 7, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Verás que el hermano y hermana visitante, la religión no salvará a nadie. La gente puede decir, bueno, yo soy religioso. Claro, tienes religión, pero eso no te va a salvar. Lo que te salva es Cristo, por la sangre que fue derramada en la cruz, por su resurrección, acerca de lo que se llama en la Biblia, una palabra griega que ojalá que lo digan bien, querigma. Se refiere al mensaje central del Evangelio, la buena noticia sobre la vida, muerte y resurrección de Jesucristo para la salvación de la humanidad. Querigma. La historia de Cristo en la cruz, cuando Dios tomó vuestros pecados y lo puso sobre Cristo y se hizo pecado por nosotros. Él no sabía pecado, Él no lo conocía. En 2 Corintios 5:21 dice la palabra de Dios, al que no conoció pecado, o sea Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esa es la única forma en que alguien se va a salvar.
Nadie va a ir al reino de los cielos si no entregar su vida a Cristo. No importa quién sea, no importa si eres el presidente, no importa si eres un líder de tu comunidad. Quizás a lo mejor no te guste esa verdad, pero así lo es. La humanidad, o sea, el hombre se ha desviado tanto, y lo vemos en Proverbios 14:12. Proverbios 14:12 dice: hay un camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. O sea, nunca nuestros pensamientos serán mejores las de que Dios tiene para tu vida. Por eso su fin es el camino de muerte, dice la palabra de Dios. Ya para terminar, mis queridos hermanos, vi una encuesta en Nueva Jersey, ¿verdad? En la ciudad de Nueva Jersey, que hacían una pregunta, ¿verdad? Y encontraron de que 92%, o sea, casi 100%, la gente de Nueva Jersey, el 92% de la gente decían de que esperaban ir al cielo, pero no estaban seguros. Juan dijo en 1 Juan 3:14: sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida. Pero dijo: por cuando sabéis que ha sido redimido. Pablo dijo: sé a quién he creído. Es el apóstol Juan. Vamos a leer el último versículo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, dice así la palabra de nuestro Dios: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. No tienes que dudarlo. ¿Dudas ahorita? ¿Estás dudando en esa vida eterna? ¿Dudas que tus pecados quizás no están perdonados? ¿Hay alguna duda en tu corazón? Si la hay ahorita, entonces me aseguraría yo. Esta tarde, asegúrate, ¿verdad?, hacer ese cambio. No esperes el siguiente día, la próxima semana, porque nada el siguiente día no es prometido. Sabemos como cristianos, y lo vamos a repetir hasta que Cristo venga, que hoy es el día de salvación. Y siempre Cristo no ha venido, entonces sigue viendo asientos allá en Cristo, allá en el cielo. Sabemos de que Cristo no ha venido, entonces todavía hay más oportunidad para la gente de entregar su vida a Cristo. Entonces, hoy es el día de salvación. Si en esta tarde quieres hacer ese cambio, quieres ir a la presencia de Dios porque sabes que Él está tocando tu corazón en este momento, y quieres confesar que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios, y quieres arrepentirte y bautizarte para el perdón de tus pecados, hazlo en este momento. Háganos saber eso para hacer ese deseo una realidad. Dios los bendiga, hermanos.